en la segunda ciudad capital de los ecuatorianos, donde ha habido 195 detenidos tras las protestas que se registraron ayer. Con nosotros está aquí el asambleísta ecuatoriano, asambleísta nacional Vicente Tayano. Vamos a hablar inmediatamente de cuán necesarias eran estas medidas que han sido tomadas por el presidente Lenín Moreno, que mantienen ardiendo al país. Entre ellas estaba eliminar el subsidio al combustible. Vamos a ver cómo se desarrolló la jornada de ayer. Aquellos que violen la ley definitivamente van a hacer que ir a la cárcel. Así lo decía el presidente Moreno. Esta fue la jornada de protestas desatadas por el alza del precio del combustible. El mandatario ecuatoriano tildó a los organizadores de las movilizaciones de golpistas. Él se trasladó a última hora de este jueves de Quito a Guayaquil para reforzar la presencia institucional, ha dicho, ante la proliferación de saqueos que se daban en el puerto principal, los despuntes de la delincuencia común que ocurrieron durante el día de este paro nacional. El primero, que fue ayer, continúa el día de hoy, paro nacional de transportistas, que motivó la declaración del estado de excepción. Por la noche todavía quedaban puntos de tensión tanto en la capital, en Quito, como en el puerto principal, en Guayaquil. Lo decimos, 195 detenidos hasta el momento. La primera jornada de paro nacional en Ecuador terminó en disturbios. Durante la tarde de este jueves, manifestantes se enfrentaron con las fuerzas de seguridad en el centro histórico de Quito. Los uniformados respondieron con gases lacrimógenos. Las personas rechazan la iniciativa del gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios al combustible. Señor Moreno, el saqueo que realizó su organización política y a la que está cubriendo, insistimos que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. Durante los enfrentamientos también se registró la agresión de la policía contra dos fotorreporteros. Mientras que en Guayaquil, la situación de seguridad no fue muy diferente. En esta zona del país hubo intentos de saqueo. Los asaltantes intentaron estrellar carros contra las fachadas para tratar de entrar a los locales comerciales. Hechos de violencia que fueron rechazados por el Ejecutivo. Debemos abandonar esa costumbre que linda con lo miserable de tratar de imponer criterios y peor todavía con actos vandálicos y actos de violencia. Según lo establecido en el artículo 164 de la Constitución ecuatoriana, la declaratoria del estado de excepción implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales. Claro, las actividades en general están bastante trastocadas con este paro nacional de transporte. Ayer conseguir un transporte para dirigirse a un sitio determinado fue un caos. Ahora también se sabe que las clases en los colegios y universidades han sido suspendidas. Asambleísta, bienvenido a la mañana. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, gracias por este diálogo y un saludo para quienes nos ven esta mañana. Toda América Latina nos ve para saber y conocer la realidad de los ecuatorianos. ¿Qué se pudo haber hecho mejor para evitar esta situación? Bueno, vivimos un momento complejo, lamentablemente. Bastante. Mal interpretadas medidas que eran necesarias. Eran necesarias. Si queremos ponerlas en contexto, no todas las medidas son erróneas. Lamentablemente, el problema se circunscribe en función a liberar el precio del combustible. Me refiero a la gasolina extra o la gasolina regular y al diésel, porque obviamente tienen un impacto en la productividad, en la transportación pública y obviamente en toda una cadena productiva. Un impacto que no solo es, como usted lo dice, en cuanto a que alguien va con su vehículo a poner gasolina y ya le sube de $1 a $2, sino que es una cadena consecutiva. Los alimentos se transportan por medio de los distintos medios, es decir, por buses. Es una cadena consecutiva que el ciudadano termina pagando. Bueno, definitivamente, y de hecho quienes están en la calle aseveran que el costo de esas medidas se traslada a la clase media y a la clase popular, no solo en la transportación, sino en el valor de los insumos, la canasta básica familiar, son temas importantes y de hecho preocupa que ese impacto también nos quite competitividad al momento de exportar. El diésel es un insumo importantísimo para nuestro sector industrial, fundamentalmente. Sin embargo, la posición del presidente Moreno era lo que había que hacer. Teníamos una herencia de una deuda de subsidiar la gasolina y había que quitar este subsidio. Y se mantiene el presidente Moreno.
¿Está haciendo bien el mandatario de los ecuatorianos? Una decisión complicada. Yo creo que es momento de diálogo, necesariamente. ¿Diálogo con necesariamente hay que tener puentes de diálogos con quienes han generado la protesta. Con los fundamentalmente los transportistas. Y no hablamos solo, y es un tema muy complejo, porque no solo estamos hablando del taxi o del bus, estamos hablando de la transportación pesada. Esa sí, la que tiene directa vinculación con el precio de la canasta básica. Transporta los alimentos, por ejemplo, de la sierra hacia la costa. Hay que tender puentes de diálogos. Indiscutiblemente, el gobierno enfrenta un grave problema de liquidez. De allí, en marzo, accedimos como Estado a un financiamiento del Fondo Monetario Internacional que debe llegar a 4.000 millones de dólares luego de una serie de procesos. Estas medidas son parte de esos condicionamientos que el gobierno aceptó. Ahora, lo importante es que llegue la calma al país, que no solo el presidente de la República, sino también todos los actores políticos, las cámaras de comercio, los gremios y los asambleístas. Obviamente, la Asamblea ha generado todas las garantías. Nosotros hemos ratificado como primer poder del Estado, primero, el respeto al ordenamiento democrático, el respeto a la Constitución, porque no puede ser de otra manera, y de allí el llamado a que se generen puentes de diálogo para resolver esta situación. Ahora, si las medidas anunciadas hubieran sido tales, yo creo que el problema fuera mucho más grande. Por ejemplo, se anunciaba la posibilidad de que el impuesto al valor agregado, el IVA, sube en 3 puntos. Ahí estamos. El impuesto de valor agregado IVA es del 12% actualmente en el Ecuador. Decían que podía subir al 15 o al 16%. Hablando de que Ecuador tiene la dolarización, pues era un incremento... Era muy complicado, era muy complicado. Eso sí hubiese sido terrible. Porque ese es un impuesto que lo pagamos en todas las transacciones. Correcto. Y ese también se trasladaba directamente al valor de los bienes y servicios que los ciudadanos acceden. Ahora, se tomaron otras medidas interesantes que también hay que analizarlas. Por ejemplo, el hecho de eliminar progresivamente un impuesto a la salida de capitales que también nos volvía poco competitivos. El hecho de eliminar una mala decisión que se tomó en el gobierno de Correa de poner un impuesto que se llama el anticipo del impuesto de la renta. En Ecuador usted paga un impuesto a un año sin saber si va a ganar o va a perder. Son temas conceptuales importantes, reitero, no todas las medidas son malas, pero definitivamente se debió haber analizado con mayor detenimiento esta liberación del precio del combustible. Ahora, ¿qué puede suceder? Porque el clima está agitado, las clases se han paralizado, las actividades están a medias tintas, a media puerta, como se trabaja en Ecuador. Sabiendo los antecedentes que han ocurrido en nuestro país, que se desestabiliza a un gobierno porque impone una medida que resulta ser socialmente tan fuerte como esta. Sí, es una medida complicada, pero tenemos que juntar esfuerzos y ratificar el respaldo al órgano constituido, el respaldo al ordenamiento jurídico. No es posible, Ruth, que se pretenda desestabilizar una situación. Hoy desestabilizar al Ecuador sería atentar también contra la estabilidad de todos los que vivimos en el país. Así es que, al menos desde la Asamblea Nacional, hemos ratificado nuestro compromiso de respeto a la democracia, de respeto al ordenamiento constituido, pero fundamentalmente a que cada quien, tanto el Ejecutivo como nosotros, que tenemos que tramitar a partir del día de hoy un proyecto urgente en materia económica, que lo hagamos con responsabilidad y que el producto final verdaderamente sea un aporte para no solo la economía, sino para mejores días para todos quienes vivimos en el Ecuador. Vamos a